Buenas, vamos a hablar entonces de los sentidos especiales. Pues inicialmente pues siempre nos hemos considerado que existen 5 sentidos, que son el olfato, el gusto, el oído, la vista y el tacto. Pero en fisiología pues el tacto queda excluido de estos sentidos especiales porque se considera un sentido somático. O sea, significa que para que pueda haber el tacto, pues se deben mezclar varios sentidos. Entonces vamos a trabajar el sentido del olfato, el del gusto, la audición, la vista y el sentido del equilibrio. Entonces, pues se pueden agrupar de que los sentidos químicos son el olfato y el gusto. Los sentidos relacionados con el oído es la audición y el equilibrio. Y queda el sentido de la vista. Se llaman sentidos químicos porque ellos dependen de unos quimiorreceptores, o sea, de unos receptores que son los que perciben tanto el sonido como, que perciben el sabor, y en el olfato perciben el olor. Entonces pues decimos que el olfato pues es el sentido, es uno de los más importantes, porque por ejemplo nosotros como personas no comemos nada pues sin olerlo, así sea de manera inconsciente, ¿ya? Y cuando son alimentos desconocidos, pues la nariz funciona como primer centinela. Es la que pregunta, ¿qué es esto? Entonces, si el sentido del olfato se eliminara, pues el sentido del gusto se paraliza. ¿Cuántas veces no hemos pasado por alguna parte o hemos sentido el olor de algo y tú hueles y dices, pollo, carne, o huele rico y de pronto tú nunca lo has probado y se te antoja probarlo porque huele sabroso? Y también pues la nariz nos permite percibir también, nos sirve como signo de alerta porque nos permite pues percibir olores que nos pueden prevenir de algo, por ejemplo un alimento dañado, por ejemplo el olor a humo que te indica que hay un incendio. Entonces es muy importante el sentido del olfato. Pues se dice que el 75 y 95% de las sensaciones que pensamos que son percibidas por el gusto, pues son percibidas por el olfato. O sea, cuando comemos algo. Por ejemplo, cuando las cosas saben feas, un remedio o algo, uno que hace para tomárselo se tapa la nariz porque eso que al no sentir el olor, pues disminuye la sensación de sabor. Entonces, pues, ¿qué más podemos decir? Pues que el olfato es uno de los sentidos más antiguos. Como yo les dije ahorita, sirve para pues, identificar alimentos seguros, también para identificar peligros, como les dije ahorita, olores de comida dañada o del humo. Pues aquí vamos a ver en la imagen que, pues, cómo está conformado, o sea, anatómicamente el sentido del olfato. Inicialmente aquí están las fosas nasales y vamos a ver que aquí en la parte interior vemos algo que se llama epitelio olfatorio, que debemos tenerlo muy claro ahorita que vamos a ver el video de fisiología. Aquí vamos a ver el nervio olfatorio. Cuando estemos en sistema nervioso, estas chicas nos van a hablar de 12 nervios que salen del cerebro. Entonces, uno de esos es el nervio olfatorio, que es el par craneal número 1, que se nos va a ayudar pues a sentir los olores. También algo muy importante que deben reconocer acá donde dice bulbo olfatorio, pues es esta cosita que está aquí. Eso es muy importante en el proceso de sentir los olores. Y pues aquí está el lóbulo frontal del cerebro. Entonces, si nos vamos a una parte más microscópica de este epitelio olfatorio, vamos a ver que se van a encontrar, pues, mírenlo aquí donde está el epitelio olfatorio. Entonces, él va a tener unos receptores olfatorios. Por eso se llama quimiorreceptores, porque yo les dije, van a tener receptores que van a percibir estos olores y sabores. Pues aquí vamos a ver que
por lo menos aquí hay unas terminales que conectan con ¿qué? Con esos receptores. Miren, estos receptores salen unas colitas. Miren que de los receptores salen unas colitas que posteriormente pues van a atravesar ¿qué? El nervio olfatorio. Miren que aquí está lo del nervio olfatorio. Ellos pasan y tienen contacto con ¿qué? Con las neuronas del bulbo olfatorio. Entonces van a ver que hay como una especie de sinapsis porque se conectan pues los receptores olfatorios con las neuronas del bulbo olfatorio. Y posteriormente estas neuronas del bulbo olfatorio son las que van a llevar la información a ¿qué? Al cerebro, y ahí se convierte en un estímulo y el cerebro va a identificar pues el olor. Y eso lo vamos a ver pues en el video que se va a mostrar a continuación. Sentido más evocador que tenemos. De los 5 sentidos, el olfato es el más evocador. Les hago un desafío. Ustedes tuvieron una novia de jóvenes y tenía un perfume determinado. Ustedes tienen un recuerdo mental, un recuerdo físico, pero a que lo que más les recuerda es oler ese perfume. Por eso, cuando uno quiere evocar algo, cuando en pruebas de amnesia, por ejemplo, los olores asociados a un determinado acontecimiento con ojos cerrados y sin escuchar nada son los que más evocan ese recuerdo. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, no les voy a dar la tabarra con la cuestión filogenética de la proximidad neurológica de las vías olfativas con los centros de la memoria, porque tampoco es el sentido que tiene esto. Lo que sí les voy a dar un pequeño tabarrín, vengan para acá, vengan para la pizarra, es cómo funciona realmente, cómo funciona el olfato. Es decir, cómo conseguimos, acuérdense de la ecuación, exterior, interior mi cerebro, exterior estímulos físicos, interior estímulos eléctricos, chispazos neuronales. Vamos a ver. Si nosotros queremos que un buen trozo de pollo bien suculento, bien cocinado, por supuesto, y que huele, que alimenta, nos llegue al cerebro, que va a quedar en el otro lado de la pizarra, y queremos que nos llegue la idea esa de ese pollo, lo pintamos igual. Claro, entre medias, ¿qué hay? Esa cantidad de espacio vacío, porque tenemos que en el pollo tenemos partículas olfativas. Esas partículas olfativas, que son sustancias químicas que tienen refrendo físico, que vamos a poner como un mini pollo, tienen que entrar en el cuerpo. Claro, ¿por dónde entran? ¿Vía sobaco? No, señores, no, por ahí no va. Va por ese pedazo de narizón que a veces alguno tiene, que otros tenemos una nariz más pequeña y chata, que los boxeadores se la rompen unos a otros. Fíjense, hay gente pató, porque tiene muchos cartílagos por aquí, que son los que se rompen y tabiques, pero lo principal es que tiene una entrada. Y luego tiene una cavidad bastante grande, que acuérdense que esto siempre lo pintamos así, con el paladar duro y el paladar blando, y luego por aquí por abajo ya va hacia la orofaringe y hacia las vías respiratorias, pero lo que a nosotros nos interesa es que esto es como un triplex, no un dúplex, sino un triplex, es decir, está organizado en pisos. ¿Que son pisos incompletos? ¿Por qué? Porque el sentido que tiene que tengamos esas fosas nasales, esa cavidad tan grande ahí, y no sea un tubo directo que entre directamente, ¿cuál es? Nosotros el aire nos entra por aquí, es decir, el trocín de pollo vendría por aquí. Claro, primero tiene que pasar una barrera física, que son los pelos. Sí, señores, algunos los tenemos más grandes, pero todo el mundo tiene pelos en el vestíbulo de la nariz, en la entrada, en la zona inicial, porque son filtros de partículas, como los filtros de partículas del coche, para que no nos entren hasta el pulmón. Y luego ya por aquí, el sentido que tiene todos estos recovecos es que están muy vascularizados. Es decir, están llenos de vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos, la función que tiene no es llevar cosas ni nutrientes, que también, sino sobre todo es una función calorífica. Es una función de estar muy superficiales y dar calor. Por lo tanto, estos son como hilos de calor. Son zonas de calor para que el aire que entra frío se nos caliente. Hasta ahí es para la respiración, pero zona clave, el bulbo olfatorio, que nosotros tenemos aquí, que es el transductor entre lo físico y lo neurológico, que lo vamos a pintar así, y hasta aquí, dando vueltinas por todos los meatos nasales, nos llega el pollo.
en la partícula olfativa del pollo. Nos llega por aquí y claro, vamos a ampliar una célula olfatoria que tengamos aquí. Está constituida por la célula con su núcleo y luego la salida de la fibra que va hacia ¿dónde? Hacia el nervio olfatorio, que sería aquí el nervio, y que sería lo que se nos mete en el cerebro y ya nos da la información que en corteza integramos y ya decimos, oh, es el pollo de mamá que es el más rico, o es un pollo así feísimo que no sabe a nada. Pero antes de eso necesitamos que estos pelillos, que son como una cortina, atrapen el trozo de pollo. Es decir, en ese caso, la partícula que huele a pollo. ¿Por qué? Porque necesitamos que esté cierto tiempo pegando aquí, porque aquí tiene que estimular. Claro, si pasa por ahí rápidamente no lo conseguimos, lo apresamos aquí, lo metemos entre barrotes. Las células especializadas del bulbo olfatorio dicen, uy, este huele a pollo que tira para atrás, y sueltan el impulso para arriba. De hecho, la primera vez que lo olemos no tenemos ni idea de que huele a pollo, nos podía oler a croissant, señora, porque daba igual. Pero claro, vamos desarrollando a fuer de oler y oler una memoria olfativa, es decir, vamos desarrollando una enciclopedia olfativa. De tal manera que cuando nos vuelve a entrar el mismo olor, esta célula se pone en formato de yo creo que me acuerdo de ello. Tira de biblioteca y dice, vamos a ver, este olor estaba en la P de pollo. Este está comiendo pollo. Y entonces ya lo localiza y lo manda al cerebro. Y ya en el cerebro le damos la variante efectiva y todo lo que le queramos dar. Pero fíjense, necesitamos la integridad de todas las estructuras para poder oler. Les dejo con la nariz y les recuerdo, los estímulos olfatorios, lo que olemos, es lo que más nos vincula con la realidad. Acuérdense, es lo que más evoca. Bueno, seguimos con el sentido del gusto. Pues también nos ayuda contra la protección de muchas sustancias tóxicas, nos despierta el apetito y existen 5 sabores, que es el dulce, el amargo, el ácido, el salado y el umami. Pues que yo creo que nadie ha escuchado el umami. Pues los 4 primeros son muy conocidos. El umami es prácticamente desconocido para muchas personas. Pues salió hace poco y dice que pues el sabor umami está relacionado pues con las proteínas que se hallan en la carne roja y el pescado. El sentido del olfato depende de unas papilas gustativas, que aquí podemos ver la papila filiforme, fungiforme, balada y foliácea. Entonces, estos son los receptores sensitivos del sabor, por eso decimos que el sentido del gusto y el olfato pues son unos sentidos químicos, porque tienen unos quimiorreceptores. Aquí los receptores del gusto van a ser las papilas, estas 4 tipos de papilas. Estas se localizan pues en toda la cavidad bucal, tienen casi 10.000 calículos gustativos. La mayoría se encuentran ¿dónde? Pues aquí en la lengua, como lo vemos en las imágenes. Entonces, estas papilas fungiformes que están acá, pues ellas tienen forma de hongo, son más abundantes aquí en la punta y en los lados. Contienen botones o cálicos gustativos. Están las baladas, que las ven acá. Pues las baladas son más grandes, en menos cantidad, pues son 5 a 7 las que se tienen, y están distribuidas en forma de B invertida. Miren que esto parece una B invertida. Están las foliáceas, que son estas que están acá, que pues estas se encuentran pues a los lados de la lengua, si las vemos aquí en esta parte. Y están las filiformes. Aquí están las filiformes, mírenlas acá. Pues las filiformes pues parecen en forma de hebra, proporcionan la fricción que ayuda a la lengua a quemar la comida. Entonces hay algo que se llama recepción del sabor, y para que esto ocurra pues es necesario que la saliva pues se disuelva con compuestos, o sea, con la comida, y pues se difunda en algunos de los poros gustativos y tenga contacto con los cilios.
vamos a mostrar un video pues en el que se va a observar cómo es el proceso pues del sentido del gusto. Anteriormente había pues una percepción, no sé si lo vieron en su colegio, que decían que el dulce estaba en la punta, que el amargo estaba en la cara posterior, pero pues eso es un mito porque actualmente no hay artículos que hablen de eso. Entonces vamos a proceder a ver pues el video. Existen 4 tipos de papilas: filiformes, fungiformes, circunvaladas y foliadas. Las filiformes son pequeñas, ahusadas y muy finas. Se encuentran en toda la superficie de la lengua. Fungiformes son elevaciones con forma de hongo que se distribuyen a lo largo de los bordes de la lengua. Las circunvaladas son grandes, cilíndricas y se disponen en la base de la lengua formando una V. Las foliadas son pliegues lineales de mucosa localizadas sobre las caras de la lengua cerca de la cisura terminal. Todas, excepto las papilas filiformes, tienen botones gustativos en sus superficies. El sentido del gusto es evocado por receptores que constan de papilas gustativas. Estas existen en la lengua y están formadas por 50 a 100 células epiteliales. Estas tienen microvellosidades largas que se extienden a través de un poro. Dentro de estas papilas gustativas hay células epiteliales especializadas, llamadas células gustativas. Distintas partículas llegan a las papilas gustativas. Estas crean un estímulo mediante la transformación de energía química en energía eléctrica. Ya que las células epiteliales se comportan como si fueran neuronas, por ello se les denomina neuroepiteliales. La información sensorial de los 2/3 anteriores de la lengua viaja por medio de la rama del nervio facial, cuerda del tímpano, y del tercio posterior mediante el nervio glosofaríngeo. Estos nervios llegan a un núcleo de neuronas del bulbo raquídeo. Estas se proyectan hacia el tálamo, enviando fibras a la ínsula y hacia la corteza somatosensorial de la circunvolución postcentral. Ahora veremos cómo se perciben las 4 categorías diferentes de gusto: salado, ácido, dulce y amargo. Salado. Los canales sensibles al sodio permiten el paso del mismo, ocasionando una despolarización de membrana. Esta, a su vez, abre canales de calcio. Al entrar calcio hacen que las vesículas liberen su neurotransmisor. Ácido. El ion de hidrógeno pasa a través de canales de la membrana, ocasionando la despolarización. Esta, a su vez, abre canales de calcio. En presencia de este se libera el neurotransmisor. Dulce y umami. Azúcares se acoplan a los receptores de la membrana, activando a la proteína G en el interior de la célula. Esta activa al segundo mensajero, que cierra canales de potasio ocasionando despolarización de la membrana, generando la liberación del neurotransmisor de las vesículas. Amargo. Receptores de la quinina transforman la proteína G. En el interior de la célula, esta activa al segundo mensajero, liberando calcio a partir del retículo endoplásmico. Así las vesículas podrán liberar su neurotransmisor. Aunque solo hay 5 modalidades básicas de gusto, se combinan de diversas maneras y están influidas por el sentido del olfato, lo que permite una amplia variedad de experiencias sensoriales. Anteriormente mencionamos que el área de integración del gusto se encuentra en la circunvolución postcentral. Esta, a su vez, está conectada al complejo amigdalino, a través del cual la información gustativa llega al hipotálamo y al sistema límbico. Aquí las sensaciones gustativas se integran con el olfato. Vamos a continuar con el sentido de la audición. Pues este es el sentido del oído y el equilibrio.
pues vamos a ver que el oído se divide en tres partes, que pues es el oído externo, el oído medio y el oído interno. Entonces decimos que el oído externo está constituido pues por el pabellón auricular, está constituido por el conducto auditivo y pues por el tímpano. Y vamos a ver que el oído medio pues está constituido, va desde acá, desde la membrana timpánica hasta la parte de los huesecillos o osículos auditivos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Después vamos a ver que va a venir algo que se llama pues el oído interno, y el oído interno está pues conformado por algo que se llama cóclea o caracol, que también se llama laberinto, que es este que está aquí. Entonces ahí están las tres partes. Vamos a ver que aquí hay algo importante, que en la cóclea pues ella va a tener contacto con el nervio vestíbulo coclear, que este es el que posteriormente va a mandar la información a el cerebro. Entonces pues vamos a pasar un video donde pues va a mostrar cómo es el proceso de la audición. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen tres tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno.
Bueno, vamos a seguir pues con el sentido de la vista, pues se dice que es un sentido que más se valora porque uno aprende mucho del entorno por las cosas que puede observar y posee una información o nos brinda una información que ninguno de los otros sentidos no las va a poder mostrar, perdón. Pues sin la vista sería muy difícil o pues imposible realizar algunas actividades cotidianas y pues darse algunos placeres de la vida. Entonces, pues, el sentido de la vista, ¿de qué depende? Pues del ojo. Aquí vemos pues unas estructuras de la parte externa del ojo, que serían pues la caróncula lacrimal, párpado superior, iris, la pupila, las cejas, las pestañas, la comisura lateral, la hendidura palpebral, el párpado inferior, la conjuntiva sobre la esclerótica y la comisura medial. Entonces, pues se puede decir que los párpados pues es una continuación pues de una piel y que lo que nos va a ayudar es a mantener lubricada pues la superficie ocular y nos va a permitir pues eliminar pues residuos. Aquí vemos los dos párpados. Tenemos las pestañas, pues aquí están las pestañitas, mírenlas, son estas. Entonces pues las pestañas son unos pelitos más gruesos que pues ayudan a mantener pues material extraño fuera de los ojos y evita que entre pues materiales a los ojos. Tenemos la caróncula lagrimal, pues que ella tiene pues más que todo son glándulas accesorias. Tenemos las comisuras, que son estas, pues las comisuras vienen siendo pues puntos donde se unen los párpados. Y pues la conjuntiva, pues que es lo que nosotros vemos, que decimos que lo blanquito, pues es una capa celular que cubre pues la parte interna de los ojos y externa de estas. También tenemos pues un aparato lagrimal, pues que produce que constantemente lágrimas, lava los ojos, las mantiene húmedas, limpia las conjuntivas, puede eliminar basuras, evita que aparezcan infecciones bacterianas y lleva nutrientes y oxígenos a la conjuntiva. Entonces es muy importante pues ese aparato lagrimal. Vamos pues a ver el ojo. Vamos a ver pues que el ojo pues cuenta con 3 capas. Se llama la túnica fibrosa, túnica vascular y túnica neural, pero pues aquí no la podemos observar. Entonces aquí en la anatomía del ojo pues podemos ver que aquí ingresa la luz, ella pasa aquí directamente y aquí va a estar la córnea, aquí esta es la pupila, este es el iris y aquí tenemos el cristalino. Internamente también nos interesa, bueno, aquí está la retina, nos interesa también el nervio óptico que está aquí. Recordemos, si podemos observar tanto en el gusto como en el olfato, como en el oído, todas estas estos sentidos, o sea, estas partes anatómicas van a conectar siempre con un nervio, el nervio olfativo, el nervio óptico. ¿Por qué? Porque a través del nervio es que esta información que entra aquí y choca con esta mácula lútea y con esta fovea, que esto lo vamos a ver en el video, pues cuando él choca aquí, él va a convertir esa información en impulso eléctrico, va a pasar al nervio y pasa al cerebro donde se convierte la información. Entonces, pues vamos a ver que coinciden todas con un nervio óptico, con un nervio. En este caso, pues es el nervio óptico. Entonces, pues vamos a proceder a observar el video que les comenté. Tus ojos te permiten ver el mundo que te rodea. ¿Pero sabes cómo funcionan? Primero, es importante saber que la visión depende tanto de tu cerebro como de tus ojos.
La función principal de tus ojos es detectar patrones de luz, y luego ellos trabajan junto con tu cerebro para convertir estos patrones en imágenes. Veamos cómo lo hacen. Los rayos de luz rebotan del objeto que estás mirando. Digamos que es un perro. Entonces la luz se refleja del perro a tu ojo. Después, la luz entra por la córnea, que es la parte exterior del ojo. La córnea es transparente, como una ventana, y ayuda a tu ojo a enfocar la luz para hacer que las cosas se vean nítidas y claras. Después, los rayos de luz pasan a través de una apertura llamada pupila. La pupila es el agujero redondo negro dentro de la parte de color de tu ojo que se llama iris. El iris controla cuánto se agranda la pupila y cuánta luz puede pasar a tu ojo. Cuando hay mucha luz, el iris comprime la pupila y reduce la cantidad de luz que entra al ojo. Cuando hay poca luz, el iris expande la pupila para permitir que entre más luz. Todo esto sucede automáticamente. Detrás del iris está el lente del ojo que ayuda a enfocar la luz que entra para que puedas ver las cosas claramente. El lente se aplana para ver las cosas que están lejos y se curva para ver las cosas que están cerca. Cuando el lente, la córnea y la pupila trabajan bien juntos, enfocan la luz en la parte de atrás del ojo. Esto es importante porque el tejido que cubre la parte posterior del ojo es la retina. En la retina hay más o menos 130 millones de pequeñas células sensibles a la luz. Cuando las células detectan la luz, la convierten en señales eléctricas. Finalmente, las señales avanzan a través del nervio óptico, que es como un cable que conecta la retina con el cerebro. La retina ayuda a crear una imagen borrosa, pero se ve al revés, y es el cerebro el que voltea la imagen para verla al derecho. Además, cuando ves un objeto, cada ojo recibe una imagen un poco diferente. El cerebro combina las dos imágenes en una sola, y también agrega muchos detalles a tu visión de manera que puedes ver figuras complejas, movimiento, profundidad y un arco iris de colores. Y claro, el cerebro conecta tu sentido de la vista con las cosas que ya conoces, de manera que cuando ves un perro, reconoces que es un perro, y no un gato o un mono. Y así es como puedes ver. Para aprender más sobre cómo funcionan tus ojos, visita nei.nih.gov/kids.